La Feria de Ciencias y Tecnología promueve la aplicación a la realidad cercana y lejana de los alumnos e intenta problematizarla, para luego interpretarla con diferentes categorías de pensamiento, resultando una experiencia única y significativa en el logro de saberes vinculados a sus espacios de inserción. En este sentido, la Feria de Ciencias y Tecnología propicia la manifestación de un modelo didáctico flexible y plural, que permite el acceso a lo público, ajustándose a los intereses, ritmos y motivaciones de todos los alumnos. Se sustenta en prácticas educativas y de experiencias escolares inclusivas, entendidas como la construcción colectiva de saberes socialmente relevantes, a la vez que posibilita el derecho a una educación de calidad para todos. En esta edición se encuentran presentes desde el nivel inicial, pasando por todos los niveles y modalidades, de niños, jóvenes y adultos, y confluyen en una exposición pública de sus trabajos en las diferentes áreas. Finalmente, es un evento educativo que convoca a hacer visible el acontecer áulico, en el que se espera que, además de ser una herramienta para apropiarse de las otras instituciones sociales que componen el territorio. Es aquí donde la escuela, como un territorio interconectado, aporta desde su lugar a un proyecto colectivo que moviliza a la participación y solidaridad en un marco de respeto y diálogo con y entre otros. Esto es la Feria de Ciencias y Tecnología. Aquí es donde venimos a exponer una pequeña muestra de todo el trabajo del aula. Y allí es como cada uno de estos alumnos hoy nos mostrarán qué es lo que han hecho, por qué han llegado a esa hipótesis, por qué la han podido comprobar, desde qué lugar han podido trabajar y todo lo que ellos han investigado. Y esto es lo que sirve. Allí, así queremos trabajar en las escuelas. Esto es una muestra de lo que adentro de la escuela se tiene que ver. El trabajo de investigación por sobre todas las cosas. No los saberes acabados dados por un profesor parado en la mitad del aula, sino el trabajo activo de cada uno del cuerpo docente, alumnos, para poder llegar a nuevo conocimiento, porque lo importante es la producción de conocimiento, para que estos alumnos en un futuro sean quienes nos vayan a gobernar, sean quienes tendrán las responsabilidades sublimes de poder manejar este país. Así que yo en este momento quiero agradecerles a todos y cada uno de los maestros, de los profesores, de los alumnos que han podido trabajar. Yo sé todo el esfuerzo que han hecho, sé de todo lo que han puesto para hoy poder estar acá, pero quiero que no se queden con esto, sino que esto se siga trabajando en el aula, que esto sea una manera cotidiana de trabajo. Quiero agradecerle a la Escuela Técnica, en la persona del director, Silvio, siempre presente, siempre con nosotros, pudiéndonos apoyar, la escuela siempre abierta para poder estar alojándonos en cada una de las necesidades que tenemos. Quiero dar gracias, como ya se los di, a cada uno de los chicos de la comisión que me acompañan. Yo sola no hubiera podido hacer esto y realmente sé que ellos, en conjunto con cada una de las escuelas, han trabajado para que esto sea posible. Gracias a los evaluadores, que han puesto también desde su tiempo para poder venir a trabajar y poder evaluar, no evaluar errores, sino evaluar logros y poder ver cómo reparamos aquello en lo que nos hemos equivocado. Quiero también agradecer a los presentes, al municipio como capítulo aparte, el municipio que siempre nos atiende, que Mariano está siempre a la orden del día, que nos ayuda, que nos aporta,
a él, como también a Nadia, a Julia, que siempre están en permanente contacto con nosotros, apoyándonos, y a todos los representantes del municipio que hoy nos acompañan. Bueno, les invito a poder empezar a presenciar esta feria, a poder conversar con los alumnos, a poder recorrerla y que sea una buena jornada para todos. Muchas gracias.